Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que vaya germinando la esperanza, Alfredo. ¿Cómo va, Silvito? ¿Cómo va, amigos? Un placer estar nuevamente en contacto con ustedes. Y bueno, charlábamos el otro día contigo y con algunos amigos también, más preguntas que respuestas, ¿no? Muchas preguntas hacen los productores y pocas respuestas le está dando el Estado, ¿no? A productores que siguen apostando, pero que van midiendo consecuencias, porque dicen, me animo, no me animo, ¿qué hago? ¿No? En fin. Es interesante lo que planteas porque en definitiva habla de incertidumbre, que es lo que vive el productor que aún tiene herramientas como para salir de esa incertidumbre, porque cuando vos ves la curva comercial de las diferentes commodities, no hay mucha expectativa respecto de lo que pueda llegar a ser una suba de precios importante en el futuro, inclusive lejano. Y hoy, vendiendo estos precios, más acomodados que en el futuro, podés guarecerte en alternativas legales, como por ejemplo el dólar MEP, una de las alternativas. Y aún así el productor no toma esa decisión. Culturalmente es casi atávico esto, el productor prefiere quedarse con la mercadería. Fíjate que, para citar un ejemplo, el productor todavía de la campaña pasada tiene 10 millones de toneladas de maíz sin vender. Pues es una cosa, saben una cosa, que muchos productores, muchos más de lo que ustedes imaginen tal vez, son de los funcionarios, quise decir, son productores agropecuarios y saben perfectamente qué está pasando en este momento. Y no sé si no se animan a ponerse del otro lado, a ponerse como productores y a decir, ¿yo qué haría en esta situación? ¿Qué estoy dispuesto hoy a hacer en este momento? O si es tanta la fuerza de la política, la militancia, que no les permite siquiera expresarse y contarle a las máximas autoridades del país qué es realmente lo que está pasando y a qué estamos jugando, ¿no? Desde la militancia fuerte y dura podemos avisorar más cuestiones vinculadas a la intervención que a dejar hacer. Una de ellas es el mercado del trigo. Una vez más hay preocupación del Ejecutivo Nacional por lo que está pasando en materia de precios de alimentos. La inflación de alimentos en el mes de enero ronda el 5%, lo cual da la pauta de que no le da respiro, sobre todo a un Ejecutivo que se tiene que medir en las urnas en este 2021, que no es poca cosa. No tiene muchas salidas el gobierno, realmente no tiene muchas salidas, porque lamentablemente saben perfectamente que acá la solución viene por el lado de ahorrar, de achicar el Estado, un Estado monstruoso como el que tenemos, y eso no lo pueden hacer o no quieren hacerlo, que no es lo mismo. Acá hace falta una gran jugada del Poder Ejecutivo para poder empezar a solucionar los problemas. Si esperan que todo se solucione con precio máximo, estamos en el horno. Del Sector Campo empieza con estos títulos que nos trae Malena de los Ríos. Muy buenas tardes, Silvio y Alfredo, y como siempre comenzamos a ver los principales títulos del sector agroindustrial. Y el primero tiene que ver con el mes de enero, que cerró con récord las exportaciones. ¿Qué es lo importante de esta noticia? Bueno, que se generaron 2.140 millones de dólares en base a las exportaciones de grano por un lado y de subproductos. Esto lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Bueno, en comparación, vamos a hacer una comparativa en porcentajes con lo que fue el año pasado. Y a lo que respecta al mes de diciembre, hubo una suba del 26,5% con diciembre del año 2020, por supuesto, y en enero del 32,6% con operaciones declaradas de 1.613 millones de dólares. ¿Qué es lo que remarcan desde la entidad? Bueno, esto sucede por un motivo. Recuerden que en el mes de diciembre hubo algunos conflictos gremiales que tuvo que ver con las terminales portuarias, en los cuales las exportaciones se demoraron y se juntaron ahora en el mes de enero, por lo que da un saldo positivo con récord.
Segunda noticia, vamos a hablar acerca de la industria del cereal y del clima. Y lo cierto es que las lluvias levantan por un lado la soja y por el otro el maíz. Las lluvias que estuvieron en las zonas productivas permitieron recomponer los cultivos de estos cereales de acuerdo a un relevamiento que presentó la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué es lo que dice la entidad? Bueno, la soja de siembra temprana necesitaba 50 milímetros para poder recomponerse. Las lluvias oscilaron entre 25 y 170 milímetros. El escenario para los cultivos de gruesa se presentaba, por supuesto, en un escenario complejo, y en el caso de la oleaginosa, un 30% de la soja de primera se encontraba en malas condiciones. Tercer título, se desplomó la faena vacuna. Bueno, seguimos un poco con estas comparativas, y con respecto al mes de enero pasado, bajó un 14,24% según cifras oficiales del sector ganadero. Esta es la baja más importante en los últimos 5 años. Bueno, se da en un momento de tensión donde hay presión sobre los precios de la carne vacuna. Ahora se consultaron a expertos y lo que dicen es que no se le va a agregar más presión debido a una caída en la demanda. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura, en enero la faena cayó en unas 167.000 cabezas. Último título tiene que ver con el paro de transporte y el costo que esto implicó. ¿Saben de qué cifra estamos hablando? $100 millones, una cifra realmente extraordinaria, en la cual, digamos, los transportistas, hay varios ítems por los cuales reclaman, pero uno de los más importantes es el costo, una mejora en las tarifas de los fletes. La medida de fuerza tuvo un gran impacto, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Los transportistas anunciaron que van a profundizar las medidas en tanto el gobierno nacional no responda sobre los reclamos que viene efectuando el sector. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Male, empezamos a jugar con las redes. Exactamente, @delsector.com, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos esperando tu mensaje que te leemos todos los sábados. Y aprovechamos las redes, Twitter concretamente, para ver qué se dice ahí en ese ámbito del sector agroindustrial. Empezamos con el primer tuit que dice: Hidrovía, la mesa de enlace pide participar de la primera reunión del Consejo Federal. Es un tema interesante, la hidrovía pasa a manos del Estado. 51% del Estado Nacional, el 49% de las provincias que integran la hidrovía directamente, porque están cerquita del cauce del Paraná. Participan todos del Consejo Federal de la Hidrovía. Obviamente los estados, todos tienen un miembro allí. Empresas privadas, empresarios. ¿Quiénes faltan en este consejo, que por otra parte no es vinculante, no es de gran relevancia, pero se lo va a escuchar obviamente? Los productores. Por allí, por la hidrovía, pasa el 80% de las exportaciones argentinas, para tener idea de la dimensión de todo esto. Y el grueso de esas exportaciones argentinas, ¿quién las pone? El sector agroindustrial. E insisto, faltan los productores. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla tiene que ver con los biocombustibles. Y dice: las petroleras quieren que desaparezca el mercado para crear uno nuevo. Desde el sector de biocombustibles apuntan contra las petroleras por la demora en el tratamiento de la ley y reclaman su debate en el Congreso. Y las empresas de biocombustibles están atravesando un momento crítico. Ya le elevaron el pedido al presidente, Alberto Fernández, para que incluya en el tratamiento de sesiones extraordinarias lo que ya tiene media sanción en senadores, es decir, media sanción de ley en el Senado que tiene que validarse en diputados. Es necesario e imprescindible, teniendo en cuenta el nivel de inversiones que allí se dio en los últimos años y la mano de obra y todo el valor agregado que se genera en base a la producción de biocombustibles. Recuerda, @delsector.com, todos los sábados te esperamos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir al flamante presidente de Carvap, Horacio Salaverry. Alfredo. Sí, señor. ¿Cómo te va, Horacio? Un placer, ¿eh? El placer es mío, un gusto saludarlos y muchas gracias por las salutaciones que he recibido, muy amables. Bueno, muchas felicitaciones para una gestión que se repite en tu caso, porque vos ya fuiste presidente de Carvap, Horacio. Fui presidente del 2012 y 2016. Y bueno, ahora me toca nuevamente este gran desafío en momentos no tan fáciles, ¿no? Los otros tampoco lo fueron, pero bueno, vamos a ver cómo encaramos esto.
Horacio, mira, por esas cosas de la vida te toca volver en un momento que tenés prácticamente el mismo gobierno que tuviste entonces cuando fuiste presidente de Carvap. O sea, más o Sí, menos que les toca a ustedes lidiar con una ideología similar y casi que con las mismas caras, ¿no? sí, realmente, pero con un país todavía mucho más complicado, lamentablemente, ¿no? Y en medio de una pandemia, en medio de un país que perdió el 12% del Producto Bruto Interno, realmente, sí, las mismas caras, pero los problemas creo que agudizados. El problema que estoy viendo es que por ahí aparecen las mismas recetas, y eso es lo que preocupa. La receta tiene que ver con un espíritu intervencionista del Ejecutivo Nacional, lo pudimos ver con el maíz, después se dio marcha atrás, se habla del trigo ahora con mucha insistencia, y bueno, la carne por lo menos a partir de un diálogo se pudo establecer a través de un acuerdo de precio cierta concordancia, más allá de que guste o no el método. ¿Qué es lo que estás observando justamente en este espíritu por parte del Ejecutivo de tratar de desacoplar precios? Mira, el tema este de desacoplar precios locales con precios internacionales es un tema muy complejo y las medidas intervencionistas no lo van a ayudar. A ver, los que hemos estudiado economía en la facultad sabemos que acá hay un problema no solamente de precios, hay un problema de salario. O sea, hay una inflación muy alta que lima el poder adquisitivo. Argentina está en el lugar 99 con respecto a la carne en el mundo, en los precios internacionales, medido a valores constantes en dólares. Entonces, no tenemos una carne cara, lo que tenemos es un poder adquisitivo bajo y lamentablemente una inflación de arriba del 39%, lo cual complejiza más la situación. Ahora, en esto me gustaría ser claro en lo siguiente. Cuando se habla de desacoplar los valores, ahora cuando se habla del valor en góndola, ¿de qué estamos hablando? Porque en realidad la mirada siempre viene al eslabón primario y al eslabón que menos participación tiene en todo el valor en góndola. Hay un índice que usted lo conoce, que lo suele emitir la CAME, que es el índice que mide el valor entre el productor y el consumidor. Ese valor hoy está en el 4,62. Significa que el valor de un producto que sale de la producción y llega a góndola con el 362%. Ejemplos muchos. La carne sale en 150 pesos, termina en más de 500. La leche está en 21 o 22 pesos, termina en 60. Por citarte un ejemplo, el cordón hortícola de La Plata, el kilo de lechuga, vale 20 pesos. Está a 5 kilómetros de la góndola. En la góndola vale 105. Y así con todo, el otro día estaba leyendo, los productores de San Juan piden 15 pesos por el kilo de uva y le están pagando 12. ¿Cuánto vale ese kilo de uva en un mercado? Entonces, es muy ingenuo pensar que modificar el precio al productor va a modificar el resto. En el caso del trigo, hoy no está explicando más del 24 pesos y el kilo de pan vale 140 y 170. Y esto es bueno decirlo para qué, para que la gente entienda que tocando el valor al producto, lo único que van a afectar es la producción, pero el valor final, lo que menos lo integra es el productor. Horacio, yo te dejo una preguntita, pero para después de la pausa, porque vamos a hacer una breve pausa y seguimos charlando un ratito, si nos permitís. Esta ¿Cómo no? preguntita tiene que ver con algo que me parece que es vital en todo este juego del gremialismo, como es el caso de ustedes, con el gobierno y fundamentalmente con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene una meta, que es llegar a octubre. Como sea, pero llegar lo mejor posible a octubre. ¿Y a dónde apunta fundamentalmente? A la provincia de Buenos Aires. Y para los amigos que puedan estar distraídos, saben que Carvap es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Síntesis, ustedes están sentados en el medio del hormiguero. Quiero tu opinión al respecto porque no creo que sea nada sencillito lidiar no solamente con Kicillof, que es el gobierno provincial, sino con Cristina and Company, que ya la conoces. ¿Puede ser? Volvemos enseguida ¿Cómo después no? de la pausa. Estamos Con mucho gusto. compartiendo esta jornada con Horacio Salaberry en Del Sector Campos. Después de la pausa, seguimos conversando con el flamante presidente de Carvap. Y en Del Sector Campo seguimos conversando con
con Horacio Salaverry, presidente de Carvap. Alfredo, dejaste picando la pregunta, ¿no? Sí, te decíamos, ustedes ubicados bien en el centro de la escena, con un gobierno provincial que, bueno, el gobierno nacional intenta de cualquier manera que no cambie de signo político a partir de octubre. Esto quiere decir que en las elecciones de intermedias, obviamente, le ponen la ficha más grande. Así que, y Carvap tiene que enfrentarse con un gobierno que no creo que le vaya a regalar demasiado de aquí a octubre, ¿no? Sí, es indudable. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en realidad, el gobernador Kicillof lo ha puesto al licenciado Rodríguez a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario, y nosotros podemos decir que tenemos un diálogo, un buen diálogo, en la manera de un diálogo, diría yo, razonable, ¿no? A veces cuando se habla de razonable, hemos tenido tantos enfrentamientos que hablar de un diálogo razonable uno lo pondera, pero en realidad no debería ser motivo de ponderación, sería lo normal. En este caso tenemos un diálogo razonable, con entendimiento de algunas cuestiones, y algunas cuestiones básicamente no estaríamos de acuerdo en este último tratamiento de la ley fiscal sobre respecto al impuesto al ingreso bruto, pero quiero decir que por lo menos uno conversa, habla y de alguna manera entiende que tiene algunas situaciones. Ahora, claramente tenemos en cuenta que Buenos Aires es la madre de la batalla en términos políticos electorales, ¿no? Y básicamente esto hay que tenerlo muy en claro. Hay dos situaciones, la elección de los diputados nacionales y la elección de los diputados provinciales, lo cual, para emparejar las legislaturas, indudablemente es muy importante el voto en el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene una representación muy grande, dado el sistema que tiene de las secciones electorales. Entonces hay que tener en cuenta la importancia y la relevancia que toma la producción y la producción agraria en ese sentido. ¿Cuáles son los desafíos gremiales más importantes que tiene Carvap, tanto en la provincia de Buenos Aires como en La Pampa? ¿Cuáles son los reclamos más comunes que hoy pesan sobre el productor de estas dos provincias? Hay un tema que nosotros vamos a abarcar con mucha fuerza, que es el tema medioambiental. Nosotros queremos un tema medioambiental desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de las cuestiones científicas. Yo entiendo personalmente que el tema medioambiental no se charla en una mesa de café, es un tema científico. Tenemos mucha gente y demasiada gente opinando. Hay más del 50% de proyectos presentados ambientales en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. La Pampa acaba de votar una ley medioambiental realmente peligrosísima. De alguna manera nosotros abordamos ese tema, hemos hecho una correlación técnica y no hemos tenido suerte en que se modificase una cantidad de tópicos que a nuestro entender tienen que ver con los prejuicios y no con los científicos. Ese es un tema a abordar de manera muy amplia. Ahora, Horacio, uno siempre va sobre los gobernadores, pero los distintos partidos que conforman la provincia de Buenos Aires o mismo los departamentos de La Pampa son gobernados por intendentes y por un consejo deliberante conformado por todos los partidos políticos. ¿Por qué cuesta tanto que ellos también entiendan lo que le está pidiendo el campo permanentemente, que es este tema, por ejemplo, de los caminos rurales que en muchísimos casos están detonados? Vos sabés que cuando uno tiene una conversación con muchos concejales, realmente entienden el problema. Cuando se sientan en la banca, las necesidades fiscales les hacen olvidar de los problemas que tenemos en el sector agropecuario. Y hay que reconocer también, y esto por ahí hay que hacer un mea culpa, que lamentablemente el sector agropecuario no tiene una representación clara en las legislaturas. Yo te diría hoy en la provincia de Buenos Aires es nula, y en muchos consejos deliberantes del interior del país, perdón, del interior de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, no tenemos representación. Claramente no tenemos. Y entonces tenemos representación y no hay una palabra que diga qué necesita el sector. Por más que uno abone y hable con los concejales en Buenos Aires y La Pampa, con los legisladores en las dos legislaturas. Y creo que es una deuda pendiente, creo que es una deuda pendiente nuestra y de los partidos. Creo que los partidos políticos deberían ser más generosos en el sentido y deberían tratar de contemplar en sus listas a gente que provenga de los sectores productivos. Gracias por la charla y éxitos en la gestión. Abrazo a la distancia. Ha sido muy amable, un gustazo saludarlo y nos vemos pronto. Chao, un abrazo grande. El contador Horacio Salaverry, presidente de Carvap.
Ahora en Del Sector Campo presentamos a Antonio Monteagudo. Un tema vital para prestarle atención porque es un flagelo para buena parte de la sociedad. Síndrome urémico hemolítico. El SUH, S-U-H, síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad, claro, grave problema de salud pública y lamentablemente se da en la Argentina y en todo el mundo. En la Argentina tenemos un registro que nos ubica prácticamente en el tope de la tabla, muy triste, y sobre todo porque afecta a los niños. La Sociedad Argentina de Pediatría lo ratifica a través de sus informes, entre 400 y 500 casos por año. ¿De dónde deriva? Es una enfermedad que viene de los alimentos, de alimentos contaminados en general, el 90% de los casos. ¿Y qué es? El síndrome urémico hemolítico es producido o generado por una infección denominada Escherichia coli, producida a su vez, o que produce, la toxina Shiga. Pese a lo que estamos diciendo, que parece complejo, el mecanismo lamentablemente es muy simple porque afecta directamente los intestinos de las personas. Aparecen diarreas, en algunos casos sanguinolentas. Insisto, la información ya registrada en nuestro país por el doctor Gian Antonio, un adelantado en esta materia hace prácticamente medio siglo, habla de esta incidencia y del origen. Generalmente se lo atribuía a la carne mal cocida, a la carne picada, a las hamburguesas. Ustedes recordarán que apareció en todos los medios hace un tiempo y algunas cadenas de hamburgueserías fueron severamente cuestionadas. Pero no es solamente la carne mal cocida, es la falta de higiene, de buen lavado, de las verduras y del agua. Hay distintas fuentes de contagio y debe ser preservado ante todo lo que decimos siempre, la buena sanidad, la inocuidad de los alimentos. El primer consejo en materia de prevención es cocinar bien los alimentos, en particular la cocción de la carne, a 70 grados centígrados. Esta es la recomendación. Y muy importante, mantener la limpieza de los utensilios, no cruzar, por ejemplo, los cuchillos, los que se usan para la carne cruda, luego dejar de utilizarlos para la carne cocida. Son recursos mínimos indispensables a tener en cuenta. ¿Es grave? Sí, es grave, porque en muchos casos provoca enfermedades, por ejemplo, renales crónicas. También se ha llegado al coma y hasta la muerte en algunos casos. ¿Hay prevención? Insistimos que sí, a través de estos mecanismos esenciales de higiene, de salubridad, de cocción de los alimentos. No consumir aquellos que se presuma, además, que pueden estar contaminados. Es un tema clave hoy, sobre todo con la pandemia, que nos está afectando desde hace tanto tiempo, prácticamente un año. Y algo fundamental, cuidado con los niños, pero también con los adultos. Atención, porque esto se ha registrado ya y hay evidencia concreta que también afecta a mayores. Insistimos, no solamente con la carne mal cocida, sino con las frutas, las verduras y el agua. A tenerlo en cuenta, esto es una cuestión de salud pública que tiene que ver con la vida cotidiana y, sobre todo, con la preservación de un valor esencial, que es la buena salud. Y en Del Sector Campo tenemos el gustazo de conversar con el ingeniero Dardo Chiesa, que es coordinador de la Mesa de las Carnes, Alfredo. ¿Cómo te va, Dardo? Un placer, ¿eh? Un gusto estar contigo. Igual. Bien, Alfredo, bien, Silvio. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros muy bien. La primera inquietud que tenemos es tratar de conocer tu opinión con respecto al acuerdo de precios que firmó el gobierno nacional con supermercados y frigoríficos exportadores. ¿Qué sensación te dejó esa firma? Mira, es un esfuerzo que hace la industria, a ver, toda la cadena, para poder paliar un momento difícil que está pasando la Argentina. Es un acuerdo en el que se ha tratado de llegar con cortes eh, de consumo, a ver, de consumo importante, porque está el asado, está el vacío, está el matambre, no son cortes desconocidos para el consumidor. Y por otro lado, también es cierto que estos cortes llegan con un acuerdo también en esfuerzo de los supermercados y está dirigido como una comercialización por cortes a medida a los supermercados. Es decir, en las carnicerías no lo vas a encontrar, sacando alguna carnicería integrada y un frigorífico que pueda presentar, porque vos sabés bien que la carnicería compra media res y la dueña del media res es el carnicero, no es el frigorífico. Entonces ahí ya se complica un poco. Pero bueno, es un aporte que se hace desde la cadena para poder paliar una situación difícil. ¿Aproximadamente cuánto aporta el supermercado o consume, para decirlo de alguna manera, el supermercado de la carne que se le envía? Los números grandes indican que entre el 70 y el 75% lo venden las carnicerías. El 25% más o menos va por supermercado. Hay supermercados, bueno, el del amigo Alfredo, no le quiero hacer la propaganda, probablemente como tiene tradición de carnicería antiguamente, tiene más afluencia en la carnicería, pero no supera el 25%. En el interior más, por supuesto, en el interior de los pueblos, perdón, menos, pero en el interior es todo carnicería. Dardo, ¿qué peso tiene en cuanto al consumo total de carne vacuna estas 6.000 toneladas mensuales? ¿Hay un cálculo, hay una idea somera de esto? Sí, mira, la ecuación que se usó fue más o menos un 6% del valor del total exportado en 2020, ¿sí? Que si lo más al consumo general y volvemos a lo mismo, 25 o 26% de lo que producimos se exporta, te está dando más o menos un 2% del total de la producción. No es un volumen, a ver, es un volumen importante. Lo que tiene esto es que se prorratea el volumen de acuerdo a los frigoríficos, es decir, no es que todos los frigoríficos van a poner la misma cantidad de carne, sino que los frigoríficos que más exportaron van a aportar un poco más. Dardo, en su momento, cuando se tomó una decisión relativamente similar a esta, por allá por los años 2009, 2010, y se comenzó esto con lo de carne para todos, ¿hicieron ustedes alguna evaluación? Vos por aquel entonces creo que eras dirigente agropecuario, ¿no? Si no estabas en Carva, estabas en CRA. Siempre estuve en Carvap y siempre estuve en CRA. Yo en ese tiempo era presidente del IPCBA. Sí, pero era presidente del IPCBA en ese tiempo, ¿sí? Así que sí, la evaluación la hicimos. Y bueno, a ver, a ver, primero no era tan concertado. Es decir, acordate que había una escuelita, una reunión los viernes que se llamaba la escuelita. En esa escuelita te daban la lista, nada de concertación. Bueno, te daban la lista de lo que tenías que proveer y los ROE que existían en ese tiempo, acuérdense, se daban en función de llevar los remitos con el cumplimiento de lo que te habían pedido para cada lugar, ¿sí? No, era absolutamente distinto. De todas maneras no alcanzaba y se llegó a poner mercadería que no servía, ¿sí? Porque había, por ejemplo, que poner los jueves, creo que era los jueves, hígado, ¿sí? Y bueno, el hígado no prosperaba porque en Argentina el hígado no se come como algunos piensan que se puede comer, se exporta casi todo. Nada que ver con eso, es otra visión distinta. Permitinos una pausa breve, Dardo, regresamos en un minuto.
Entre el sector campo seguimos conversando con el ingeniero Dardo Chiesa, que es coordinador de la Mesa de las Carnes, Alfredo. Dardo, vos sos consciente que la gente, como bien dijiste vos, de más allá de la General Paz o de la Ruta 6, si querés, como para tomar una distancia con el obelisco, pero una distancia con el resto del país, no va a recibir grandes cantidades, ni mucho menos, de esta carne que va con valores diferenciados, para decirlo de alguna manera. ¿Vos pensás o tenés algún dato de que el gobierno vaya a exigir o a pedir más cantidad? Porque en 2 meses estará la prueba, se seguirá adelante o no, pero ¿los frigoríficos están en condiciones de aportar más carne como para abastecer al resto del país? No, yo creo que lo que se ha firmado y la tendencia, por lo que yo sé, es que esto va a llegar a marzo y en marzo lo que va a haber es una readecuación de precios en función de poder seguir de la misma manera. No creo que vaya a haber un aumento del volumen. Porque por otro lado, yo le escuchaba recién a Silvio que daba el informe de la faena y todos sabemos que los corrales no están llenos y que tenemos un problema estructural de oferta, ¿sí? Con lo cual es muy difícil aumentar estos volúmenes. Creo que el gobierno va a tener que abusar el ingenio para ver de qué manera llega a los sectores que necesitan la ayuda a través de la tarjeta social, que es lo que siempre se habló y lo que me parece lo más lógico, ¿no? Por lo que te decía recién, Alfredo y Silvio, vos podés ir a cualquier supermercado y vas a encontrar los cortes del gobierno, como se le llama, ¿sí? No me gusta decir populares, porque no son populares, son cortes del gobierno. Estos cortes puedo ir yo, que gracias a Dios puedo comprar y puedo pagar lo que vale, y también lo puede comprar una persona que no está en mejor condición económica. Yo tengo la última de mi parte, Dardo. Argentina exportó aproximadamente 900.000 toneladas, un número extraordinario el año pasado. ¿Qué se supone puede llegar a ocurrir con un contexto de pandemia prolongado también para el 2021 y con un mundo, sobre todo cuando pensamos en los países más desarrollados, camino a cerrarse un poquito más, sobre todo en el futuro inmediato? ¿Cómo ves a las exportaciones argentinas en este contexto? Mirá, yo veo un panorama absolutamente volátil. Fue volátil el 20, va a ser lo que tuvo el 20 que traccionó fuerte fue China, pero China empezó patinando. Acordate, en esta época del año pasado, China, estábamos preocupadísimos por lo que estaba pasando en China. En la medida de que no empecemos a volver a la normalidad y siga el cierre generalizado en los países que nos compran, los precios y los volúmenes van a ser complicados. Vos fíjate que Hilton está saliendo muy poco a bajo valor y prácticamente los que compran para congelar, porque a ese precio compran y congelan. Que lo que quiere decir que cuando empiece a traccionar de Europa vas a tener las cámaras llenas. A ver, mañana el gobierno, vamos a decir nuestro principal cliente, mañana abre Alemania y dice, desde mañana están todos los restaurantes abiertos. Bueno, sí, pero mañana empiezan a vaciar las heladeras que están llenas de carne. Entonces está bastante complicado el tema. Y vos viste que uno decía, bueno, sobre fin del 20 va a llegar la vacuna, va a venir la normalidad, y sin embargo la vacuna no llega y la normalidad tampoco llega y apareció otra cepa. En realidad yo siempre quiero ser conservador porque si me equivoco me alegro. Si soy optimista después me equivoco y me deprimo, ¿sí? Yo creo que va a ser un año complicado, signado por una alta volatilidad. Por lo menos el primer semestre. Pensemos que el segundo semestre, por lo menos los países que van adelante de nosotros empiecen a salir. ¿Sos capaz de darme una respuesta muy breve porque se nos va el tiempo? ¿Se escapó el precio de la carne del poder adquisitivo de la gente o la gente no llega al valor de la carne porque los sueldos, los salarios son bajísimos? Y yo creo que la gente no está ganando lo que debería ganar. A ver, la carne no está cara, está cara para nosotros.
pero todo está caro en la Argentina. Dardo, sos muy gentil, Lamentablemente, sí. Sos muy Gracias a amable. vos. Yo sigo mirando el No, monitor, por eso tengo la vista baja cuando charlo contigo y me olvido de que hay una cámara que me está mirando que está bastante más arriba. Pero bueno, espero que los amigos también Bueno. lo entiendan. Gracias, Dardo, un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Abrazo a los dos. Dardo Chiesa, en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, ganadería en un minuto. La evolución de precios sobre el cierre de fin de año pasado, que tuvo sobre todo una mayor presión sobre diciembre, tuvo que ver con una cuestión de demanda, no de oferta. Inclusive el volumen faenado durante el último mes del 2020 estuvo por arriba del 1.200.000 cabezas. Cambió la escena completamente en el primer mes de este 2021. 1.002.000 cabezas las faenadas en enero de este año. Tenemos que hablar de 166.000 cabezas menos respecto de enero 2020, una caída del 14%. Ahora sí, se empieza a revelar lo que muchos estimaban iba a pasar más temprano que tarde, una faltante de oferta del sector filotero para evolucionar en materia de precios. El precio por ahora no evoluciona por una cuestión básicamente de bolsillo. Y en Del Sector Campo tenemos el gustazo de recibir a Pablo Adriani. Alfredo, ¿lo conoces? Sí, alguna vez lo vi, lo crucé, sabe un poco, entonces lo convocamos para que nos enseñe algunas cositas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Un gusto que estés. ¿Cómo les va? ¿Qué tal Silvio? ¿Qué tal Alfredo? ¿Qué tal toda la audiencia del Sector Campo? ¿Qué tal la agricultura en nuestro país y en el mundo? Bueno, los mercados están bastante sensibles, volátiles. La Argentina está recibiendo de lleno toda la mejora de los precios internacionales que tienen su explicación en un componente técnico de la posición de los fondos en Chicago, que han armado posiciones largas compradas, que son alcistas, y el mercado reacciona a la suba, pero tenemos algunos ajustes a la baja esta semana por una cuestión de buen clima en Brasil y en Argentina. Pablo, ¿qué análisis se puede hacer de la cantidad de dólares que entraron a la Argentina con respecto a las exportaciones, sobre todo agroindustriales, de commodities, durante el mes de enero? Bueno, hoy tenemos una sorpresa positiva y lógica. Se produjo un ingreso de divisas en el mes de enero de 2.140 millones de dólares. Este es el mes de enero más alto en la historia, que se ingresó tal cantidad de divisas en un mes de enero, salvo en la campaña 2018. Pero esto tiene que ver porque en diciembre, como consecuencia de las 2 semanas y pico del paro del gremio de los marítimos y el paro de los camioneros, no hubo prácticamente una liquidación de divisas acorde con lo que el sector podía. Se liquidaron 1.630 millones. Entonces, vos fijate que enero está reflejando la recuperación de esas divisas que no se pudieron liquidar en el mes de diciembre por el paro y todo lo que hemos visto de los transportistas también, ¿no? ¿Con qué tiene que ver, con qué está relacionado este aumento tan importante entonces en el ingreso de divisas, Pablo, fundamentalmente? Mira, tenemos un estudio que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario hace muy poquito, en donde había cerrado el año 2020 con 56 millones de toneladas de exportaciones totales de los granos, hablando de granos, Después tocamos, si querés, aceite de harina. En el caso de granos, trigo, maíz, soja, girasol en grano, 56 millones de toneladas contra el año anterior, que fue récord de 59 millones. Estuvimos a casi 3 millones de toneladas de superar el récord del año 2019, pero no lo pudimos hacer, ese nivel de exportaciones, por los paros que estamos hablando. O sea, el paro marítimo y el paro de los transportistas. Por eso, el motivo por el cual es que lo que no se liquidó en diciembre y tampoco se exportó, se termina liquidando y exportando en enero. Ahora, el tema también que es interesante tocar en esta columna es el tema del trigo. Vos sabés que el trigo tuvo muchas peleas en las últimas semanas entre la industria, no digo peleas, cambios de opinión, industria, exportadores, gobierno,
Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, a punto tal que el ministro Basterra llegó a anunciar que estaba pensando en cerrar o limitar las exportaciones de trigo. Eso provocó un daño al mercado que bajó $10 el mercado de trigo, y lo más interesante para destacar es que el propio Ministerio de Agricultura tiene la cifra que nosotros los privados manejamos, que la sacamos del sitio portal del Ministerio de Agricultura. Entonces vos haces el análisis y te das cuenta que no va a faltar trigo. Hoy el trigo en manos de productores son casi 8 millones de toneladas. O sea que trigo no va a faltar. Y aparte de los registros de exportación, ya tienen casi todo el saldo exportable registrado y comprado. Entonces, por suerte, esto se enfrió, se está llegando a un... Acá lo más importante es que el productor no liquida o no vende por la incertidumbre que hay. Si acá no hubiera incertidumbre cambiaria, política, económica, el productor estaría vendiendo y tratando de hacer con ese dinero lo que mejor le puede llegar a dar una inversión, un rédito. Entonces, mientras tengamos incertidumbre, brecha cambiaria, el productor vende lo que necesita y después se sienta arriba. O sea que ese es un poco el escenario. O sea que con el caso del trigo, que tiene un impacto en el costo de los panificados muy bajo. Te doy un dato de color para que la doña Rosa que está enfrente lo interprete. Con 2 docenas de medialuna que vende un panadero, se compra una bolsa de 25 kilos de trigo. ¿Escucharon, no? Con lo que vale 2 docenas de medialuna, se compra una bolsa de 25 kilos de harina de trigo. Entonces no pueden decir que el trigo o la harina tienen impacto en el precio del pan o en el precio de la factura o de las pastas. Hay que ser un poquito más racional. Pablo, tengo una más. Nos sorprendías hace 7 días con el tema de lo que pasa con el girasol. Pero ahora también el sorgo ha sido un poco la estrella en esta campaña. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó con el sorgo es que China se despertó. Y China, que tuvo problemas muy serios con su producción de maíz finalmente, China tuvo unos tifones en las provincias del noreste, la principal zona productora de maíz, que le provocó daños muy serios a los cultivos, que prácticamente volcaron casi una gran cantidad de hectáreas de maíz y tuvieron que aumentar el costo de cosecha, aumentó el costo, aumentaron las pérdidas, y un dato que lo escuché de un informe del agregado agrícola americano en China, es que China perdió 8 millones de toneladas de maíz por estar contaminada. 8 millones de toneladas de maíz. Esa contaminación no se sabe si fue por las aflatoxinas, la proliferación de hongos y toxinas como consecuencia de un maíz húmedo, o una mala praxis de insumos, yo creo que más que nada por la mala conservación del maíz. Entonces China tuvo que salir a comprar maíz, sorgo, avena, cebada, está utilizando stocks internos de arroz y trigo China que no son aptos para alimentación humana, para darle de comer a todo su hato porcino, que son 600 millones de cabezas. Con lo cual, la entrada de China al mercado de sorgo es el mismo efecto que tuvo con la entrada al mercado de maíz. Cambia el eje del mundo. Fíjate que antes todos los caminos conducían a Roma, ahora todos los caminos conducen a China. Abrazo grande, Pablo. Gracias. Chao, como Pablo, siempre. Un abrazo a todos. Chao, Miguel. Pablo Adriani. Pablo Adriani del sector campo. Y esto fue del sector campo. Esperemos que les haya gustado. Nosotros pusimos lo que pudimos, todo nuestro esfuerzo en que salga la cosa más o menos linda. Espero que realmente haya salido bien. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el sábado próximo.